A manera de introducción le voy a hacer una pregunta. ¿Le ha pasado alguna vez que por querer hacer algún bien, digamos, le pasa algo pues malo o desafortunado o como que no corresponde a lo que hiciste? ¿Sí? ¿No? Más o menos, o tal vez tú dices, no, pastor, yo nunca me meto, mejor así de lejitos, ¿no? Y la verdad es que todos esperamos que si intentamos hacer un bien, pues que el resultado natural sea que alguien nos conozca, que alguien nos premie o que alguien nos elogie. Si yo hice un bien, pues espero un bien. No estamos esperando un resultado adverso, y si pasa esto, nuestra tendencia seguramente sería pues a desanimarnos y tal vez esperar que otros pues tengan compasión de nosotros y nos miren qué miserables somos por haber recibido un mal. Ahora, otra pregunta: ¿consideraría usted un privilegio el sufrir pérdida o detrimento en algún área de tu vida por el bien de otros? Entonces, como que esa idea no es muy llamativa, como que no corresponde, como que es una oportunidad de inversión en la que no me quiero ver involucrado. Bueno, pues lo que Pablo nos dice aquí es muy interesante, ¿no? En nuestro pasaje de hoy, Pablo, atención, en un gran paréntesis que hace entre versículo 1 y 14, Pablo expone su ministerio a los gentiles como un regalo de la gracia de Dios que le permitió entender, conocer y anunciar el evangelio. Y note esto, Pablo ve sus pruebas desde esta perspectiva para el bien de otros. Si usted notó versículo 1, Pablo dice que está, ¿dónde? Está preso. Y al final en versículo 13 dice, mire, pero estas tribulaciones que yo tengo, por favor, no desmayen. Ahora, Pablo después retoma la idea que inició en versículo 1 y la continúa en el 14, y ahorita explicamos eso, pero versículo 14 es para la otra semana. Entonces, en lo que vamos a ver hoy, versículos 2 al 13, vienen dos obras de gracia de Dios en la vida de Pablo que curiosamente lo tienen en la cárcel, pero que él ve como una oportunidad para animar a otros. Entonces, podemos resumir el pasaje de la siguiente manera: el ministerio que Dios dio a Pablo de predicar el evangelio entre los gentiles terminó por ponerlo en un lugar no muy agradable, pero en medio de esto Pablo dice, no se desanimen, no desmayen. Y Pablo, en este gran paréntesis, nos habla de dos obras de gracia que Dios le otorgó. Y lo vamos a ver rápido en dos puntos: el privilegio de conocer el evangelio y el segundo, el privilegio de compartir el evangelio. Mire capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Como dije hace un momento, el versículo 1 inicia con una idea que Pablo retomará en versículo 14. Mire por favor, para entender este asunto del paréntesis, cómo empieza versículo 14. Por esta causa, igualito que como empieza versículo 1. El versículo 1 introduce la causa por la cual Pablo está preso. La pregunta sería, ¿cuál causa? Bueno, cuando tú escuchas que alguien está prisionero, seguramente piensas, bueno, pues ándele, algo habrá hecho, ¿quién se lo manda? Pero Pablo nos dice que la causa por la que él está preso no es ningún mal que hizo, y también nos enseña y nos dice quiénes son los beneficiarios de sus prisiones. Para ver la causa tenemos que regresar tantito arriba. Esta causa es la conclusión de la idea que termina en versículo 22, la cual Pablo inició en versículo 19. Note por favor versículo 19 cómo dice ahí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, es decir, los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al haber Pablo estado predicando a los gentiles y un conflicto que hubo con los judíos, ya se nos enseñó eso, él termina preso y él dice, por esta causa. Esto derivó en la prisión de Pablo y en su apelación a César, que ahora lo tiene encarcelado. Predicar la verdad de que ahora los judíos y gentiles son uno en Cristo puso soberanamente a Pablo como prisionero, no de Roma, porque él dice, soy prisionero de Cristo Jesús.
Él entendía que esa situación soberanamente había sido ordenada por Dios. Ahora, y nota cómo él ve esta situación. Él dice, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Y la idea aquí de por vosotros o por ustedes puede entenderse como en favor de los gentiles, o como la Biblia de las Américas traduce, por amor de ustedes los gentiles. Pablo está preso porque ama y sirve a otras personas. Es impresionante ver cómo Pablo ve sus pruebas como un acto de amor en beneficio de otros. No los está culpando ni se está quejando. Él sabe que esa prueba tiene un propósito mayor. De hecho, en Filipenses 1, otra carta de las prisiones, Pablo dijo, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no ve esto como un obstáculo que impida el avance del Evangelio. En versículo 2 les recuerda que su ministerio entre ellos y su conocimiento del Evangelio no es algo que él haya ganado o merecido, y Pablo da por sentado que los gentiles saben esto. Y aquí comenzamos como lo que se llama el gran paréntesis. El gran paréntesis. Cuando usted lee Efesios 3, capítulo 1, 3, versículo 1, como que lo que sigue a continuación no encaja muy bien con lo que Pablo está diciendo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, y dice como que esto no corresponde, no. La verdad que Pablo está haciendo un paréntesis aquí para explicar su ministerio y retoma su oración en versículo 14. Y por ejemplo, si usted tiene una Biblia de las Américas, seguramente va a ver que hay un paréntesis. Si usted lee una Nueva Traducción Viviente, va a ver que tiene 3 puntos suspensivos para retomar la idea en versículo 14. O la Nueva Versión Internacional hace una conexión con las palabras, por esta causa doblo mis rodillas, para explicarnos que lo que está haciendo Pablo aquí es un pequeño paréntesis. Y él explica en este paréntesis su ministerio a los gentiles. Y Pablo dice, versículo 2, si es que habéis oído, y la idea de que si es que habéis oído no es que no hayan escuchado o que tengan duda, es más bien una afirmación, puesto que ustedes saben o oyeron que yo soy ministro a los gentiles. Estos gentiles paganos no tenían duda de cuál era el ministerio al que Pablo había sido llamado. De hecho, Dios lo llamó para eso. Miren Hechos capítulo 9, versículo 15. Despuésito de la conversión de Pablo, donde un hermano va a orar por él, Dios ya está anticipando el ministerio de Pablo. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo a Ananías, que no quería ir allí donde estaba Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si bien es cierto que Pablo predicaba a todos, que él siempre iba y buscaba la sinagoga a cada ciudad donde iba, el ministerio principal al cual Pablo había sido llamado era a los gentiles, y en repetidas ocasiones Pablo se presentó a sí mismo como maestro y apóstol de los gentiles. Y en Efesios 3, regresamos por favor, versículos 2 y 3, mire cómo desde aquí comenzamos a ver la humildad de Pablo respecto a este llamado. Él ve este encargo no como algo que le ha sido dado por sus méritos, sino una gracia para servir a otros, en este caso a gentiles paganos. Mire versículo 2 al final dice, esta gracia que me ha sido dada para con ustedes gentiles. Siempre que lea usted aquí la palabra vosotros, tiene que entender que se está refiriendo a gentiles. Y el versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde escribió Pablo brevemente acerca de este misterio? Lo que vamos a ver que él nos explica en esta porción, pues lo que dijo anteriormente, lo que escribió en los versículos del 11 al 22, el misterio de que judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo les escribí brevemente? Y eso es lo que ustedes están pensando. Usted, pastor, predíquenos brevemente. Pablo comienza con esta idea de este misterio. Y yo espero que al ver esto, usted, querido hermano, comience a emocionarse conmigo. Ya Pablo ha venido diciendo que Dios en Cristo hizo un pueblo de judíos y gentiles, pero pon atención a esto.
Si alguien pudiera resistirse a esto, sería el mismo Pablo. Si alguien pudiera resistirse a esta realidad, sería el mismo Pablo, salvo una obra de gracia en su corazón. Querido hermano, nadie era más fariseo que Pablo. ¿Se acuerda usted en Filipenses capítulo 3 cuando él está dando sus cartas credenciales que dice, en cuanto a la ley, fariseo? Ahora, y recuerde que antes de su conversión, Pablo no solamente despreciaba a los gentiles, Pablo despreciaba al mismo Cristo y a los cristianos. Dice que él respiraba amenazas y muerte para ir y perseguir al pueblo de Dios. Y ahora que este ex fariseo diga, estoy preso por amor a los gentiles y además es un encargo de gracia, querido hermano, eso es algo, ¿no? Eso es algo. Ahora es interesante que Pablo dice, se me encargó de gracia, esta administración, este encargo es un regalo. Pablo no dice, pues si alguien debería saberlo, soy yo. Mira, yo fui entrenado a los pies de Gamaliel y todo el conocimiento que yo tengo me dio esta capacidad. No, él entiende que conocer y comprender el Evangelio, este misterio del cual nos habla, es un regalo de gracia. Ahora, en versículos 4 al 7 explica el privilegio que le fue dado de conocer el Evangelio con más claridad, o como él lo dice, el misterio me fue revelado. Versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, la palabra misterio en esta porción aparece en versículo 3, 4, 5 y 9, y también en capítulo 1, y en capítulo 5 Pablo habla del misterio de la unión de Cristo y la iglesia. Pero hay una cosa a la que Pablo se está refiriendo específicamente aquí en este pasaje. Y es interesante que aunque él usa la palabra misterio, pues a la conclusión a la que llegamos por lo que nos enseña el pasaje es que es un misterio que ya no es misterio. Porque ahora mismo Pablo nos va a explicar de qué se trata. Ahora, ¿qué significa este asunto de la palabra misterio? ¿No? Nos llama la atención rápidamente cuando escuchamos así, ¿no? A veces usted le pregunta a alguien, a mí me gustan las películas de misterio, ¿verdad? Así de que no se sabe quién es y andan por ahí investigando. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es lo siguiente. Un comentarista dice, un misterio no es algo inescrutable, es más bien una verdad que Dios había escondido en los tiempos pasados, como Pablo nos va a enseñar, y que ahora ha sido revelada a aquellos que son su familia. John MacArthur dice, un misterio, en pocas palabras, es una verdad que no había sido antes revelada. Y esto es a lo que algunos hoy le llaman la revelación progresiva, cómo Dios con el paso del tiempo va exponiendo con más claridad su plan. Ahora, en versículo 6, por si tú estabas pensando que esto es muy complicado, Él nos explica qué es. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6, que los gentiles, nos lo enseñaron hace 2 semanas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio al que Pablo se refiere, que no había sido plenamente revelado, es, en pocas palabras, la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo e igualdad de condiciones delante de Dios en Cristo. Repito, es la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo e igualdad de condiciones delante de Dios en Cristo. ¿Y por qué era esto un misterio? Porque al pueblo de Dios, a los judíos, no les quedaba claro cómo era posible que Él iba a tomar a los judíos y a los gentiles paganos y hacerlos uno. Si bien ya se había anticipado la inclusión de los gentiles en el pacto con Abraham, al cual se le dijo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y en Isaías 55 dice, tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha colmado de honor. Los profetas anunciaban esto y decían, ¿cuál nación? El propio Isaías en Isaías 66 dijo, y el Señor Jesús usó esto cuando entró al templo y derribó las mesas y dijo, mi casa será llamada casa de oración, ¿para quién? Para todos los pueblos. Pero aún no quedaba claro. Ahora en Cristo esto ya es claro. Ahora, qué interesante, ¿no? Que Pablo nos dice cómo este misterio fue revelado porque fue un silencio temporal. El versículo 5 nos enseña esto, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Este misterio estaba oculto antes, hoy ya no, hoy es
revelado. Y es interesante que Pablo diga esto en versículo 5, porque Pablo no se está adjudicando ninguna doctrina, ni está diciendo que esto de unir a judíos y gentiles a alguien se le ocurrió. No. ¿Por quién es revelado? El pasaje dice, esto es revelado a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Y entonces, hermano, esto debe traer confianza y descanso, porque lo que Pablo vino enseñando en capítulo 2, versículo 11 al 22, de esta realidad, fue inspirado por Dios, fue dado por el Espíritu. Aquí implícitamente encontramos la doctrina de la inspiración y la revelación de este misterio antiguo, hermano, que los gentiles, Pablo sigue enfatizando esto, que los gentiles, es decir, los paganos, los que no tenían nada que ver con Dios antes, según capítulo 2 del 11 y 12, estos gentiles pecaminosos, incrédulos, que antes estaban muertos en delitos y pecados, hoy son coherederos, heredan lo mismo, miembros del mismo cuerpo, es decir, compañeros de la misma comunidad y copartícipes de la promesa, es decir, les toca lo mismito, ni más ni menos, a estos gentiles que hoy están en Cristo. Y todo esto, Pablo dice, es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una manera muy sencilla de ilustrarlo es, si tú eres un papá sensato y tienes hijos y no juegas a los favoritos, sabes que cuando compras un paquete de galletas tienes que repartir ¿cómo? ¿Ah? Sí, no, aquí está diciendo, ay no, yo no le hago así, hermano, sí, ya me cachó, ¿sí? Sí, ¿no? Porque se supone que tú amas a todos por igual. Tú tienes 3 hijos, compras un paquete con 10 galletas, les tocan 3 a cada una y una para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque les toca lo mismo. Y si tú estás en Cristo, no importa de dónde seas, tú tienes todo igual en Cristo. Querido hermano, por la gracia de Dios, hoy que tú y yo estamos en Cristo, no hay más Cristo para ti y menos para mí. Cristo es el todo y en todos. Por eso, de manera interesante, cuando Pedro fue y predicó a Cornelio, nota que les dio, que trajo hasta cierto asombro a quienes escucharon esto. Ahí en Hechos capítulo 11, versículo 16, después de que Pedro va y predica a Cornelio y le dicen, ¿qué andas haciendo en la casa de ese gentil? Mira lo que dice capítulo 11, versículo 16 de Hechos. Entonces me acordé. Este es Pedro hablando de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nota esto, si Dios pues les concedió también el mismo, no un diferente, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hasta este momento solo judíos, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Mira la reacción de maravilla, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y se enojaron. No glorificaron, bueno, algunos se me quedan viendo así como que, ay, mi Biblia no dice eso, pastor. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también, ¿a quién? A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y se comenzaba a formar un solo cuerpo en la unión de judíos y gentiles, los judíos en Pentecostés escuchando el mensaje, y ahora en Hechos capítulo 10, un soldado romano gentil. Y Pablo dice, de este ministerio yo fui hecho ministro por el regalo que Dios me concedió, por su gracia y poder. Regrese a Efesios 2 capítulo 3 y mire cómo dice el versículo 7, del cual, de este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, de este evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia, por el don de la gracia. Entonces, no es algo de lo que Pablo se está jactando y de lo que tiene méritos. En capítulo 2 encontramos esta misma expresión cuando Pablo habla respecto a ¿qué? A la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo entiende que al haber sido receptor de esta comprensión, de este entendimiento que le fue revelado no por hombre ni por hombres, ha sido depositario de una administración, de un regalo, de algo que tiene que entender y compartir. De este ministerio yo fui hecho, de este evangelio yo fui hecho ministro por el regalo que Dios me dio, por su gracia y poder. Nota cómo termina versículo 7. Que me ha sido dado según la operación
de su poder. Y esta operación de su poder la conectas con Efesios capítulo 1, cuando habla de la operación del poder que resucitó a Cristo. Y lo voy a usar varias veces a lo largo de su carta. ¡Qué privilegio! Y Pablo quiere que esto quede claro en las mentes de los efesios paganos que son convertidos. Y Pablo quiere, y Dios quiere, que a través de su palabra esto quede claro en nosotros. Y aquí vemos unas pequeñas aplicaciones. Bueno, no son pequeñas. Querido hermano, tú hoy estás donde estás por y en Cristo. ¿Te fijaste que Pablo dice, soy prisionero en Cristo? O sea, él entiende que esa situación no ha salido del control de Dios. Tú estás hoy donde estás en Cristo. Puede ser que no sea la mejor situación, pero Dios tiene propósitos al tenerte ahí, porque estás en Cristo. Número 2, que podamos entender el Evangelio, querido hermano, es una obra de gracia. No hay mérito alguno por el cual tú pudieras haber entendido la buena noticia de salvación. No hay mérito alguno por el cual tú pudieras haber entendido la buena noticia de salvación. Querido hermano, no es tu intelecto, tu inteligencia. Si alguien tenía intelecto y inteligencia era Pablo. No son tus clases de teología ni tus librototes de teología sistemática, aunque todo eso es bueno y es necesario, pero la comprensión interna del Evangelio es una obra de gracia operada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esto quita toda jactancia. No hay nada de lo que tú y yo podamos gloriarnos en entender las gloriosas verdades del Evangelio de Cristo. Número 3, también debes entender esto, hermano, que otros no tuvieron esta oportunidad. ¿Te fijaste que Pablo dice que esto fue escondido en otras generaciones, en tiempos pasados? Querido hermano, tú naciste en esta generación, no en las generaciones en las cuales este misterio estaba oculto. Y aún en esta generación, qué bendición y qué alegría que Dios te alcanzó a ti. Que el Evangelio llegó a ti por gracia. No sé si tú te has puesto a pensar en esto, por qué tú sí y tu compañero de trabajo no. Y puede ser que tal vez ya le testificaste y no creyó, pero tú sí, por gracia de Dios en Cristo. Querido joven que estás aquí hoy, esta es tu generación, este es tu tiempo para responder al Evangelio de Cristo. Escucha, responde al llamado de gracia. Y querida persona que estás sin Cristo, este es tu tiempo. Tú naciste en esta generación, en este momento, en este tiempo donde este misterio ya ha sido revelado. Que Dios te quiere tomar a ti para hacerte parte de su pueblo. Y ahora esto es bien emocionante, hermano. Ahora que estás en Cristo y habiendo entendido el misterio de que judíos y gentiles son uno, tú debes creer que eres igual de amado que Abraham, que Moisés, que David, que Isaías y que cualquier otro creyente del Antiguo Testamento. Y mucho más bendecido porque tú hoy conoces más de lo que ellos conocieron. Queridos hermanos, tú y yo hoy vivimos el cumplimiento de lo que para ellos solo fue un anuncio. Y tú y yo lo estamos viendo, como dirían, tras bambalinas, detrás de las cámaras. Vemos todo el plan de Dios ya revelado. Tú eres igual de amado que Pablo, Pedro, Timoteo, Lidia, Febe y cualquier otro creyente del Nuevo Testamento. No importa tu nacionalidad, tu raza, tu etnia, tu profesión, si eres médico, abogado, contador, albañil, taxista, si estudias medicina o cuidas niños, si eres ama de casa o mujer profesionista, quien seas, en Cristo te toca lo mismito. Si estás en Cristo. Y esto es una obra de gracia. Hemos visto que Pablo, al reconocer el ministerio entre los gentiles y particularmente la gracia que le fue concedida en el entendimiento y revelación de este misterio, es decir, que gentiles y judíos son un mismo cuerpo, considera esto como un privilegio otorgado por gracia. Pero qué bueno que lo sabe. Ahora Pablo nos dice lo siguiente: es un privilegio conocer el Evangelio, también es un privilegio anunciarlo. Y llegamos al punto número 2, el privilegio de compartir el Evangelio. Dijimos en primer lugar el privilegio de conocer el Evangelio. En segundo lugar, el privilegio de compartir el Evangelio. Llegamos a capítulo 8, a versículo 8 al 13.
Nota cómo Pablo inicia el versículo 8, después de habernos explicado su entendimiento de este misterio. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado otra vez, ¿qué? ¿Esta qué? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es interesantísimo. Pablo empieza con esta primer persona singular. Dice, a mí. Este llamado es particular de Pablo y él está recordando su llamado específico, querido hermano, pero ahora si estás en Cristo, tú también tienes este llamado y también eres comisionado a compartir. Y porfa, mira con atención cómo Pablo se refiere a sí mismo. Pablo dice, a mí, que escribí la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. A mí, que me ungieron con aceite de olivo del Getsemaní. No. A mí, que me ordenaron al pastorado hace 2 años. No. Pablo tiene claro quién es en Cristo y lo que él nos comunica no es falsa humildad o conmiseración. Así como algunos de repente que dicen, ay, yo no. Ay, es que yo no puedo servir. Ay, es que yo no soy digno. Ay, es que yo no merezco nada. No, ya sabemos, hermano, no nos recuerdes eso. ¿Sí? Es que a mí no me toman en cuenta, que por cierto eso es orgullo puesto al revés. Pablo entiende quién es en Cristo y eso le permite decir lo siguiente: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, y es interesante porque menos que el más pequeño es una sola palabra que enfatiza precisamente eso, pequeñez. Y es bien curioso porque es un superlativo que hace más que él sea menos. Como Pablo está diciendo, para que me entiendan, yo soy el más menos. En nuestro México, como diría cierto personaje que vivía en un barril, yo soy pequeñísimo. Yo soy el menor de todos. No estoy por encima de nadie. Pablo pudiera decir, es decir, si aquí hay un recién convertido que apenas está haciendo sus primeros pasos en el evangelio, yo soy menos que él. Y Pablo recordaba constantemente esta realidad de quién él había sido antes de Cristo. Ahora, tampoco esto es baja autoestima ni nada de eso. Querido hermano, esto debe ser un reconocimiento humilde y sencillo de quién eres en Cristo y lo que él ha hecho por ti. Y es lo que Pablo nos está diciendo, porque él dijo en 1 Corintios 15:9 algo similar. Porque soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así es que Pablo entendía que se le haya otorgado un conocimiento del evangelio y todavía compartirlo no es otra cosa más que un regalo de gracia. Y en ese entendimiento dice, Dios me hizo este favor y es por su gracia. No solo lo entendí por gracia, ahora lo anuncio por la misma gracia y su poder a mi favor. Un comentarista dice lo siguiente: la comprensión de las profundas verdades de la palabra de Dios no conlleva altivez de corazón, más bien le da al hombre un corazón contrito y humillado. Bueno, si entiendes esto, o sea, si Pablo dice que él no era digno de recibir este privilegio, tú tampoco. No, en serio. ¿Qué hay en ti, qué hay en mí para ser portadores de este mensaje? Y luego viene una pregunta: ¿y cómo no va a ser gracia? ¿Y cómo no vamos a necesitar la gracia? Porque mira lo que Pablo está anunciando, versículo 8, la parte final. A mí, lo leemos todo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo no va a ser esto un regalo de gracia? Ahora, chécate la palabra inescrutables. O sea, Pablo no dice, vamos a hablar de las riquezas de Cristo. En otro momento sí, pero aquí usa inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra la usa Pablo también en Romanos 11:33, donde dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y usar la palabra inescrutables en el contexto de camino nos ayuda a entender, porque inescrutable se entiende más bien como irrastreable. Es como cuando un cazador o un perro sabueso va oliendo y tratando de encontrar a su presa, y va por el camino y de repente llega al punto en que dice, no, ya no sé para dónde le dio. Es difícil de rastrear. Ahora, por difícil de rastrear no significa necesariamente incomprensible. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es magnificando esas riquezas que son en Cristo. Pablo dice, así como los caminos de la sabiduría de Dios no los podemos rastrear, así de irrastreables son sus riquezas, diría el americano, limitless. Ahora, algo interesante, hermano, aquí en la tierra cualquier riqueza se rastrea, ¿sí o no? Cualquiera, sí, empezando con la tuya. Tú vas al cajero para rastrear tu riqueza, metes tu tarjeta de 70 pesos, ¿no? Y luego sacas la tarjeta menos 10 por la consulta, ya estuvo, ¿no? Ahora, no solo eso. Forbes, la revista Forbes, te rastrea las riquezas de los más ricos del mundo. Y nada menos ayer, aquí están estos tres. Elon Musk, el primero, Bernard Arnault, hasta su nombre está bien difícil de decir, y Jeff Bezos. Estos hombres son los tres más ricos del mundo. Y estaba leyendo que Warren Buffett, el viejito inversor, el año pasado en sus inversiones perdió $3,000 millones. Ya anda como si nada, yo pierdo 30 pesos y ya me anda. Pero estos ricos, aún ellos con todo su dinero, su riqueza se rastrea. La revista te dice, la riqueza neta de este hombre es tanto. O sea, como que no es mucho a fin de cuentas, ¿no? ¿Sabes cuánto les va a quedar cuando esto se les acabe? Nada. No les va a quedar nada. Pero, querido hermano, las riquezas de Cristo son irrastreables porque no se cuentan en dinero, están en su persona, están en Él. Ahora, está diciendo, hermano, entonces tú desprecias la riqueza. No, hermano, no. Imagínate una ofrenda de amor de uno de ellos. Estaría bueno, ¿no? Pero no es todo. No es necesariamente a lo que Dios nos ha llamado. Y querido hermano, si Dios a ti te ha bendecido con recursos y todo eso, gracias a Dios por eso. Pero lo que tenemos en Cristo es inescrutable, es irrastreable. Y eso es lo que Dios nos manda a comunicar. Y déjame hacerte una recomendación para que entiendas esto. Cuando andes batallando con la codicia, la envidia, la falta de contentamiento, o pases temporadas críticas en tu economía, agarra tu Biblia, lee Efesios y ponle un signo de pesos al lado de la palabra riqueza. Yo lo hice, sí. Y luego cuando tengas estos problemas, en vez de ir a tu cajero, mira la irrastreable riqueza que es tuya en Cristo. El privilegio de anunciar la salvación es mucho más que la salvación. Es conocer y deleitarse en todo lo que es nuestro en Cristo. ¿Y qué es nuestro? Sus riquezas, su persona. En Filemón 6, nota cómo dice, cómo le escribe Pablo ahí a Filemón. De hecho, Filemón es una buena meta para leer en vacaciones, ¿no? Por si no has leído. Filemón 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Todo el bien de Cristo es nuestro. Ahora, comunicar estas inescrutables riquezas, ¿quién lo puede hacer por sí mismo? Nadie. ¿Por sí mismo? Nadie. Por eso Pablo dice, es una gracia, es un privilegio revestido de poder. Y si Pablo dice que es el más pequeño de los santos, pues tú y yo también. No es como que, a ver, yo ya leí el enrejado y la vida en lo que va del año, en 8 meses, ¿sí? Entonces, o yo ya estoy, no. Queridos hermanos, solo somos pequeños santos que dependemos de la gracia de Dios. Es todo. Mira el versículo 10. Mira el versículo 10. ¿Cuál es el propósito de este anuncio? Dice,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿para qué? Una preciosa declaración de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué Dios nos concede esto? Para nosotros no. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo. Hay un propósito superior. Pablo pasa al plano espiritual, al impacto poderoso y eterno que tiene este misterio, la salvación, la unión de judíos y personas de toda tribu, pueblo y nación en un nuevo organismo vivo que se llama la iglesia. Es mucho más de lo que vemos en la tierra, es mucho más que la reconciliación ya de por sí gloriosa entre judíos y gentiles, entre gente enemistada. Querido hermano, hay un propósito superior que apunta a la gloria de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ti y de mí a tus vecinos. Bueno, sí, pero aquí dice, por medio de los principados y potestades en los lugares, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, esto es como que para la cabeza nos haga así, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver esos principados y potestades con nosotros aquí hoy? Mira, hermano, tú y yo siempre andamos con que guarda tu testimonio, ten cuidado, no va a ser que alguien te mire por ahí pecando. Hermanos, matrimonios, jóvenes, siempre estamos exhibiendo lo que Dios hizo en nosotros a los ángeles. En pocas palabras, siempre tenemos público. Siempre tenemos público, pero vamos por partes. ¿A qué se refiere Pablo con la multiforme sabiduría? Un comentarista dice, esta palabra lleva la idea de abigarrado, que es interesante ahorita también eso, o multicoloreado. Y aquí sugiere la belleza y variedad de la sabiduría en su gran plan de salvación. De manera interesante, en esta definición que usa este comentarista, la palabra abigarrado tiene que ver algo así como que no está muy bien combinado. Sí, por ejemplo, si de repente usted ve por ahí que entra alguien y le dice, hermano, ¿qué abigarrado vienes? No te está haciendo un cumplido, no, te está diciendo que no te combinaste bien. Sí. Y tú, ay, sí, gracias, hermano. No. Pero es interesante que solamente Dios puede tomar algo como que no queda el uno con el otro y de eso hacer algo bello, de eso hacer algo hermoso. ¿Cómo se miraba en los tiempos de Pablo un judío con un gentil? No, como que no cuadra. Bueno, eso muestra la multiforme sabiduría de Dios. Y me gusta esto, y tomé prestada la ilustración del pastor Luis cuando habla de esto, es tomar un diamante y admirarlo desde todos sus ángulos, disfrutando de sus destellos. Tomas el diamante y lo ves por un lado y por otro, y de un lado brilla de una manera y irradia luz, del otro lado irradia una luz diferente, y yo no sé si el pastor Luis ha tenido un diamante en sus manos, pero dije, bueno, como yo no he tenido un diamante, mejor voy a usar la ilustración de una bolsa con piezas de Lego. De esas sí he tenido varias, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Estas cosas son una maravilla, son una obra de arte y de ingeniería. El asunto es que tú abres la bolsa para sacar múltiples piezas de diversos colores y tamaños y no le entiendes nada. Piecitas por aquí, piecitas por allá, una más grande, una más chica, esta quién sabe dónde irá, y si eres como yo al final te sobran piezas, ¿no? Sí. Pero tú tomas esto, abres la bolsa y comienzas a ensamblar, comienzas a armar, vas uniendo poco a poco y regularmente, bueno, puede ser que haya el caso, pero regularmente cuando tú y yo como padre de familia armamos una bolsa de Lego, ¿para quién lo hacemos? Para nuestros hijos, ¿verdad? Para que otros que lo admiren, lo vean y se maravillen. Entonces tú vas armando, vas terminando y tú dices, ¿cómo fue posible de que tantas piececitas se terminara de formar esto? Así, a los que les gusta Star Wars, el halcón milenario, ¿sí? O mi hijo que quiere el Coliseo romano y cuesta apenas Warren Buffett se lo puede comprar, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que de todo esto, de diferentes piezas de múltiples colores, salió esto? Tú lo tomas en tus manos, lo admiras y tu hijo lo ve con ojos brillantes y dice, wow, ¿cómo le hiciste? Se lo das y se le cae, ¿no? ¿Sí? Y él está admirando esa pieza, esa obra.
que tú formaste, y así es la multiforme sabiduría de Dios, hermano. Su salvación brilla y se aprecia de múltiples formas al tomar gente pecadora y enemistada con Él. Gente pecadora, enemistada entre sí mismo, y reconciliarlos con Él y consigo mismo para formar un solo cuerpo, la iglesia. Y esta iglesia exhibe la multisabiduría a los seres espirituales. ¿Quién es ese público? Pues ellos, el pasaje dice, ahí en capítulo 3, que esta multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades. Y aquí téngame poquita paciencia. Pablo usa estas expresiones en capítulo 2, versículo 2 de la siguiente manera, donde dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En Efesios capítulo 6, versículo 2 se dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Pablo usa estas expresiones para referirse a las fuerzas espirituales de maldad o a ángeles malos o caídos. Algunos piensan que aquí se refiere tanto a ángeles buenos como a ángeles malos, y esto se puede apoyar con Efesios 1:21, donde Pablo dice que Cristo está sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y aquí no hace distinción, dice todo, así que puede incluir a ambos. John MacArthur dice lo siguiente: Dios manifiesta su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles. Los ángeles santos se regocijan porque participan en la vida de la iglesia. ¿Se acuerda que en Lucas 15:10 Jesús dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que es llamado al evangelio y viene y forma parte de la iglesia? Ahora, de manera interesante, respecto a los ángeles malos, Samuel Pérez Milós, un comentarista, dice: aquellos, refiriéndose a los ángeles malos, que con su potencia contraria a Dios habían determinado la historia del mundo desde su propia historia de rebeldía, descubren en la iglesia un mensaje sorprendente para ellos mismos de la obra salvadora de Dios y la creación de una familia espiritual cuyas vidas están escondidas con Cristo en Dios, de modo que ninguno de ellos puede tocarlas a pesar de cuantos intentos promuevan para ellos. Nuestra vida está segura en Cristo. Y si interpretamos esto a la luz de Colosenses 2:3, mira lo que Pablo dice respecto a estos ángeles malos. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y nota lo que sigue: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles buenos se regocijan. Los ángeles malos dicen: perdimos. Y esa multiforme sabiduría se manifiesta a través de la iglesia. Querido hermano, qué hermoso privilegio cuando hablamos de Jesús, cuando anunciamos su mensaje, con el poder de su gracia, Dios se place en salvar a quien ellos llama y los ángeles aprenden algo. Solo la multiforme sabiduría de Dios puede tomar un pecador como tú y ponerle a un lado un pecador como el que tienes ahí, con cualquier contexto, como haya venido. Aquel que tú decías, no, a este no, bueno, también a él. Solo Dios en su sabiduría pudo tomar a un pastor como el pastor Molina, un pastor como el pastor Luis, como Miguel, como yo, y decir: a estos pecadores los voy a llamar para que sean ministros del evangelio aquí en esta iglesia, donde todos encajamos como piezas perfectas del Lego, traídas por la gracia de Dios, y eso exhibe la multiforme sabiduría de Dios. Imagínate una conversación entre Miguel y Gabriel en el cielo. Estaba caminando el arcángel Gabriel por ahí, y luego pasa Miguel y dice: ven, ¿qué pasó? Mira, ¿te acuerdas de aquel allá en la 13 de mayo que decíamos, no, este no? No, ¿quién va a salvar a este? ¿No lo ves cómo anda? Bueno, ¿qué crees? Llegó alguien, tocó su puerta, abrió, le compartieron el evangelio, y ¿qué cree? Dios en su gracia lo salva. Y Miguel dice: no es cierto, sí, wow, qué gran Dios tenemos. Y luego, oye, ¿te acuerdas del matrimonio ahí en esa iglesia que andaba de la greña y todo eso? Pues, ¿qué crees? Empezaron a comprender cuál era su papel en Cristo, cuáles eran sus responsabilidades, crecieron, aprendieron, se empaparon de las inescrutables riquezas de Cristo
Y Dios lo restauró y dicen, no es cierto, sí, wow, Dios es increíble. Hermano, yo no sé si esas conversaciones pasan, pero lo que la Biblia nos dice es que la manera en que tú vives expone la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles. Y viene el versículo 13, terminamos. Tú y yo podemos participar, 11 y 12. Tú y yo podemos participar con confianza en este plan multifacético de Dios sin temor a fracasar, hermano, porque está garantizado. Versículo 11 dice, conforme al propósito, ¿qué? Eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito eterno de Dios fue crear un mundo en el cual Él pueda redimir a pecadores que se conviertan en la novia de su Hijo para su gloria por toda la eternidad. Es un plan eterno, no va a fracasar. Querido hermano, la iglesia no va a fracasar. El plan de Dios no va a fracasar. Y en el versículo 13, Pablo llega a la conclusión de su paréntesis. Por lo cual, no desmayen porque estoy en la cárcel. Si fuera aquí nuestro amigo Pablo diría, no se agüiten, todo está bien, aquí estoy en la cárcel. Pero ¿saben por qué es? Por ustedes, por predicar la verdad, por amarlos y servirlos a ustedes. Y como aplicación, entonces, hermano, compartir el evangelio es un privilegio. El evangelismo, cuando tú le compartes a otro, no es una carga, es un privilegio, es una gracia. Cuando tú lees tu Biblia en casa con tu esposa y con tus hijos o con un hermano, es un privilegio, es una gracia, querido hermano. No debe ser una carga. No es como que, ay, el devocional, ándale, vente, vamos a leer. No, es una gracia que Dios te ha dado de poder compartir el evangelio con tu familia. Querido hermano, si Dios llama a tu hijo al ministerio, es un privilegio. Si Dios llama a tu hijo al ministerio, es un privilegio. O sea, no que llegue el muchacho después del retiro, y papá, ¿qué crees? Pues quiero ser pastor. Ah, no, mijo, bueno, mira, pero estudia otra cosa por si no la haces. No. ¿Es que vas a estudiar? Medicina. ¿Qué vas a hacer? Teología. Ay, no, es un privilegio. Si Dios te ha llamado a ser un médico, sé un médico. Si Dios te ha llamado a ser un abogado, sé un abogado. Si Dios te ha llamado a ser una ama de casa, sé una ama de casa. Pero si Dios te llama a compartir el evangelio y salir de este país a otro, es un privilegio. La semana pasada nos recordaron que podemos anunciar el evangelio dando. Dar para misiones no es una carga, es un privilegio. Es una obra de la gracia. Número 2, debemos revestirnos de humildad. Algo interesante que dejé intencionalmente al último es cómo Pablo se considera a sí mismo. Aparte de que dice que él es el más pequeño de todos los santos, él dice que de este ministerio él fue hecho un ministro. Él no se hizo ministro, Dios lo hizo. Y lo interesante es que la palabra ministro que Pablo usa aquí es la palabra diácono, un servidor. Pablo está diciendo, yo soy un servidor del evangelio. ¿Y te acuerdas cuál fue el trabajo de aquellos primeros hombres en Hechos 7 a los que se conoce como los primeros diáconos? Los llamaron para servir ¿a qué? Servir a las mesas. O sea, Pablo está usando esta expresión para decir, en el trabajo de compartir el evangelio, yo no soy más que un mesero que trajo lo que Dios ya preparó. ¿Ya? ¿Predicas? Eres el mesero. ¿Das la clase en el grupo? Eres el mesero. ¿Enseñas a niños? Eres el mesero. Dios lo hace por gracia en Cristo. Número 3, anunciar las inescrutables riquezas de Cristo implica preparación. Hay que conocer y rastrear hasta donde podamos todo lo que tenemos en Cristo. Si es una obra de Dios en nosotros, sí, pero ella nos ha capacitado, nos ha dado su gracia y tú y yo tenemos que responder y estudiar y aprender. Hermano, el jueves oramos por esto. Lee tu Biblia. Conoce estas inescrutables riquezas. Cuando aprendes, dice Warren Wiersbe, cuando aprendes la alegría y el privilegio de estudiar la Biblia, no te tienen que pagar para hacerlo. No te tienen que forzar a hacerlo a regañadientes. No. Así dice él 3 veces no. Es un privilegio maravilloso, glorioso. Puede que no lo veas, puede que no lo sepas, pero otros sabrán que estás caminando a la luz. Bendito sea el hombre y la mujer que Dios bendice por la palabra, porque esto durará para siempre. Por eso se llaman riquezas inescrutables. Número 4, recuerda que tu vida exhibe la multiforme sabiduría
de Dios siempre. Siempre. Número 5, confía en Cristo aún en momentos difíciles, porque tu vida puede traer ánimo a otros. ¿Dónde está Pablo? En prisión, y dice, no desmayen, mis pruebas son para su bien. Y Pablo termina aquí y dice algo más o menos así como que, ¿en qué estaba? Ah, sí, por esta causa. Y ahí cierra su paréntesis. Pero eso es para la otra semana. Nosotros ahora debemos entender que por la obra de Cristo, tú y yo tenemos 2 regalos de su gracia: conocer el Evangelio y compartir el Evangelio. Oremos. Señor, siempre nos quedaremos cortos cuando tratamos de explicar todo lo que significa lo que tú has hecho en Cristo. Pero yo te ruego que despiertes en nosotros esta realidad. La gracia que nos ha sido dada de entender el Evangelio y de compartir el Evangelio. Y puede ser que por entender y hacer esto, terminemos en situaciones que no son muy favorables a nuestros ojos. Pero eso, Señor, no impide ni impedirá que el Evangelio siga avanzando. Y que tú cumplas los propósitos por los cuales tú nos has llamado a ser tu iglesia. Señor, permite que nuestra iglesia, esta iglesia local donde nosotros nos congregamos y de la cual somos parte, exhiba no solo al mundo, sino a esas autoridades, potestades y principados en los lugares celestes, lo que tú has hecho en nosotros, no para nosotros, sino para la alabanza de tu multiforme sabiduría, y que Cristo sea exaltado. Te lo pedimos en su nombre. Amén.